el pago por el uso de la franquicia, que va a ser un monto permanente, independientemente de ventas o no ventas, ¿no? Ahora, las empresas grandes pueden darse ese lujo. ¿Quieres mi franquicia? Ya te cuesta tanto. Me pagas mensualmente. No le va a importar si te va bien o te va mal. Una empresa quizás no tan grande, de término medio, podría de alguna forma considerar cláusulas intermedias, en las cuales ya tal monto es fijo y de acá a acá me pagas de acuerdo a tus ventas, ¿no? También es una posibilidad de negociación. Pero una empresa grande puede darse el lujo de poner un monto fijo y que no importarle nada de cuánto vendes o cuánto no vendes. Una empresa mediana sí podría negociar mitad o podría establecer ahí algo así. Doctor, no estoy de acuerdo porque considero de que las grandes empresas cuidan su marca, cuidan su imagen y lógicamente tal vez el riesgo que tomar. ¿Y cómo podríamos decirlo? Franquiciante, franquiciado, nosotros, ¿cuál es el término? El franquiciado es la empresa que compra la franquicia. Franquiciado, nosotros tenemos los franquiciantes. ¿Franquiciantes? Al revés. Franquiciante es el que da la franquicia y franquiciado es el que la compra, el que la quiere, el que administra la franquicia. Porque lógicamente es a lo que digo, ¿no? Porque como marca, como imagen de marca, lógicamente claro, existe el riesgo también. Existe ese riesgo, por eso la empresa lo va a evaluar. Ahora, no digo que necesariamente no le va a importar, pero va a ser un factor menor en realidad. Lo que la empresa básicamente va a buscar es que quien va a representarlos, es como un representante, sea una empresa sólida, con procesos que sean claros, que no tengan malos antecedentes. Y en segundo lugar, el hecho que funcione. Pero supongo que uno de los requisitos será también un estudio de mercado, ¿no? Para ver si realmente da o no da. Pero finalmente, considerando la experiencia de otros casos, es como que un factor menor para la empresa grande. Normalmente lo que les importa a ellos es que le paguen la franquicia, ¿no? Ya dependerá, supongo que si me quieres comprar la franquicia y estás dispuesto a pagarle todo el mundo que yo te requiero es porque tú ya lo evaluaste, ¿no? Es tu riesgo, ¿no? Ahora, las empresas normalmente grandes, si bien es cierto, cuidan su riesgo, pero como son grandes, justamente es un poco difícil que no les vaya bien, ¿no? O sea, normalmente van, ahora, y ellos tienen mapeados, por ejemplo, no abren franquicias en todo el mundo, abren franquicias en determinados países, y con eso ya ellos hicieron la evaluación que tú indicas, ¿no? Al determinar dónde abro mi franquicia. Y en ese país ya, porque muchos se podrán presentar, no es que uno solo se presente, normalmente empresas grandes, por ejemplo, entonces Starbucks probablemente no haya abierto franquicia acá, o probablemente no haya nadie que la haya requerido, o probablemente sí la han requerido pero no han calificado, o probablemente sí la han requerido pero los costos de la franquicia son muy altos, ¿no? O quizás no la han requerido por el estudio de mercado que ha demostrado que quizás no sea rentable versus el costo que cobran por franquicia. O sea, son muchísimos factores, ¿no? Pero ¿cómo cuida la empresa dueña de la marca de que su marca no se estropee? Es determinando dónde abre y dónde no abre, uno, o sea, dónde pone franquicias a disposición y dónde no pone, uno, y dos, evaluando claramente al que te está pidiendo la compra de la franquicia, ¿no? La adquisición. Porque puede ser un lugar muy bueno, como no sé, Arequipa, pero las ofertas que has tenido de personas o empresas que han querido comprarte la franquicia no han superado la evaluación. Y has preferido no abrirla, justamente, o no darle, por cuidado de tu marca, ¿no? Tú cuidas tu marca al momento de aceptar darle a alguien que ha calificado, ¿no? Ese es el escenario ideal. Pero no es que vas a estar preocupado de que en tanto no te vaya bien, porque si no le va bien, al final cerrará la empresa y al que tendrá que asumir las consecuencias económicas es el que compró la franquicia. Entonces, va a depender. Hay muchas franquicias que se compraron y se pagó mucho dinero pero no funcionaron. Y finalmente, obviamente, es el costo-beneficio de tanto de la marca como también del que compró la franquicia, ¿no? Va a depender mucho de eso. Pero bueno, eso es un poco lo que pasa, ¿no? Y hay franquicias que abren su red de franquicias a nivel mundial, hay otros que la abren solamente en su país, ¿no? O sea, va a depender mucho de la empresa y cómo quiere expandirse. Obviamente, mientras más si tú mañana abres tu franquicia a nivel mundial, obviamente tienes que ver primero que seas una marca reconocida, porque si no, tú puedes abrir tu franquicia para que sea en el África, pero ¿quién en el África te va a querer comprar porque no te conocen? ¿No? Va a depender mucho de tu fama como empresa o tu trayectoria. Doctor, disculpe, pero a grandes rasgos, ¿cómo podría calificar tal vez el consumo en Sudamérica que en Europa? ¿En qué aspecto?
¿Consumo para el qué? consumo en general. Claro, o sea, es una pregunta muy abierta. O sea, hablamos de que los consumidores europeos obviamente tienen características distintas, ¿no? Es que, claro, a eso quería llegar, porque no solamente influye el tipo de consumo, sino también la cosmovisión de cada país, ¿no? Por eso, de la necesidad. la empresa dueña de la franquicia determina dónde abrir y dónde no abrir tu franquicia, ¿no? O sea, probablemente por el tipo de producto o servicio que tú ofreces, determinado continente o determinado país no sea idóneo para abrir la franquicia, por más que venga la mejor empresa del mundo a comprártela, ¿no? Porque quizás tu producto no, o sea, es un producto que quizás no pega muy bien en determinada parte, es un producto para el frío, no vas a abrir tu franquicia en un lugar donde hace calor, ¿no? O sea, características como esas van a depender dónde abres franquicia y dónde no. Y en primer lugar eso, y en segundo lugar, qué candidatos tengas también, ¿no? Porque si tus candidatos, la plaza está buena, pero el candidato no está bueno, entonces mejor no le doy, ¿no? Y al decir si está bueno o no el candidato, me refiero a si cumple con las condiciones técnicas que tú requieres para representarlo. Porque si es muy informal, obviamente no le vas a dar la franquicia, ¿no? Por más que te pague lo que te pague. Entonces, ahí está la evaluación que hace la empresa, ¿no? Tiene que hacerse una evaluación de trayectoria también desde la compra, ¿no? Por lo menos haber tenido otras franquicias si es una empresa reconocida. Si es una empresa pequeña, quizás no te va a importar mucho su trayectoria, lo importante es que haya alguien que quiera poner tu marca en un lugar, para el toque se le vas a dar, ¿no? Expandirlo. Porque vas a expandirte sin necesidad de generarte un gasto administrativo. O sea, ¿por qué una empresa grande o una empresa mediana o una empresa X comercial preferiría abrir franquiciados y no preferiría abrir sucursales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué yo prefiero que se abran franquicias? Yo soy el gerente de la empresa y ¿por qué opto por que se abran franquicias y no opto por abrir sucursales? Porque no vas a perder, el riesgo no está en ti. O sea, hay un riesgo quizás reputacional, pero no es tanto como el riesgo económico, que sería abrir una sucursal donde no te vaya bien. Ahí sí lo va a sentir directamente la empresa. En cambio, con franquicia no lo sientes tú, lo siente el otro. Podríamos hablar de tal vez de cuando Coca-Cola compra Coca-Cola. No, estás... No prefiero no responder esa pregunta. Pero sí, estás en lo correcto. ¿Qué? Ya después te la meterás porque no... Es uno de los casos que estaban incluidos. Otro ejemplo, a ver. Pero va que se alinea. Pero a ver, vamos a entrar al caso. Que no quiero hablar de Inca Kola porque es otro caso. O sea, no es exactamente franquicia. ¿Ya? Pasamos, luego les explico por qué. Otra duda respecto a franquicia. Entonces, tú decides soltar o no soltar tu franquicia como empresa. Tu riesgo, o sea, tu beneficio es que no te cuesta a ti, te cuesta al otro. Lo malo, ¿cuál sería lo negativo de una franquicia y no una sucursal? Lo malo. ¿Cuál sería lo negativo de una franquicia versus una sucursal? En el caso que hayan decidido por abrir franquicia y no sucursal. Negativo para el dueño de la marca. Negativo sería de que, por ejemplo, la empresa que va a adquirir, digamos, la marca, La franquicia. la franquicia, opere mal y haga quedar mal en cuanto a prestigio, podría ser eso. Claro, son los riesgos reputacionales que se generarían en caso opere mal. ¿Cuándo operas mal? Por ejemplo, había un empresario en Tacna que tenía la franquicia de Hyundai, perdón, y cumplía con los pagos a Hyundai normalmente y no había problema con eso. Pero ¿qué pasó? Empezó a sobrevalorar el costo de los vehículos. Por ganar más y por recuperar más, empezó a vender los vehículos mucho más caros de lo que normalmente tenía establecido entre las condiciones técnicas el fabricante. Y obviamente generó un impacto reputacional negativo a la marca Hyundai, porque esa tienda de Hyundai, que era la única que existía en esa ciudad de esa marca, vendía los carros 30-40% más de lo que costaban en el mercado. Obviamente es un impacto reputacional para Hyundai porque los hace quedar como una marca cara, ¿no? Cuando quizás ellos cuidan mucho desde Corea, porque es coreana, el tema de que los precios no superen, o sea, le dan un tope de negociación al concesionario, o en este caso al franquiciado,
y le dicen, puedes tú cobrar en exceso hasta tal porcentaje, máximo. Pero si tú te excedes ese porcentaje, ya estás incumpliendo las cláusulas del contrato de franquicia. Y si la incumples, yo puedo resolverlo de oficio. Y te quito la franquicia. Y encima te penalizo, ¿no? Entonces pasó eso, ¿no? Se enteraron los de Hyundai Lima, que eran como que los que organizaban todo ello, y le quitaron la franquicia al empresario que tenía en Tacna, tuvo que penalizar y terminaron comercializando esa franquicia a otra empresa. Finalmente cerró temporalmente, que era donde estaba la empresa donde estaba el OTP. Ahí estaba la fábrica perdón, la concesionaria de Hyundai, en Greenwood. Y le cerraron porque estaban vendiendo muy caros los carros. Y al final le quitaron la franquicia, pero se la vendieron a otra. Y ahora se ha ubicado por el aeropuerto, ahí es un ejemplo. Entonces, esa es una evaluación que permanentemente tiene que hacer la marca principal para determinar que no existan esas malas prácticas, ¿no? Como por ejemplo sobrevalorar los costos de los productos o servicios. ¿Qué otra experiencia negativa podría haber en el otorgar franquicia versus el otorgar sucursal, versus abrir sucursal? Podría ser que en algún momento ya no quieran renovarte el contrato de franquicia. ¿Y ahí qué haces? No puedes exigirle a la empresa principal que te renueve. Puede ser por muchos motivos, ¿no? Porque quizás ya no van a operar en el país, ¿no? Y deciden cerrar todas las franquicias, ¿no? Al deterioro del producto. El deterioro del producto, o capaz alguna situación que haga que la empresa ya no vaya a operar en el mundo, quizás, ¿no? O en el país donde opera, porque ya no puede seguir produciendo el producto, ¿no? Le va a depender, ¿no? Cuando hablamos de productos, el producto viene desde la sede principal, ¿no? donde se fabrica y se distribuye las franquicias, ¿no? Pero cuando hablamos de servicios, es distinto. Con el caso del servicio, tú compras los insumos y tú gestionas el servicio, ¿no? Entonces puede ser que es más fácil que se cierren, es más fácil que se cierren franquicias por empresas de productos que de servicios, ¿no? Sí. O sea, si yo quiero comer un KFC, Ajá. ¿de dónde me lo traen? Estados Unidos? ¿No? Claro, si KFC mañana decide ya no operar en el mundo, van a tener que dar por cerrado o por resuelto todos los contratos de todas las franquicias internacionales que hay. Supongamos que si KFC mañana diga, cierro la planta, ¿no? Cierro la fábrica. Quiere decir que ya no debería existir ninguna franquicia de KFC en ningún lugar del mundo, ¿no? Pero va a depender mucho de la empresa. No iba tanto eso, Ah. tal vez yo hablo del deterioro porque, no sé, tal vez Ajá. no ha ido a Estados Unidos aún, pero imaginemos que tal vez el producto está mucho mejor elaborado allá, porque es el ya entendí. y si nosotros hacemos una comparación con Ajá, la calidad en Perú, entonces podríamos decir que es feo, ¿no? Ya, claro. A mi criterio. Eso está en los controles de calidad que tiene que tener implementado. O sea, cuando tú decides abrir tu franquicia, no es como que yo agarro y digo, ya estoy incapacitado. O sea, una empresa no puede abrir franquicias de la noche a la mañana. Primero tiene que seguir un proceso de fortalecimiento empresarial, logístico, de calidad, que te haga poder tener un control absoluto. Más aún si vas a abrir una franquicia a nivel mundial, ¿no? De lo contrario, abres tu franquicia solamente en determinadas zonas, regionalmente, nacionalmente, y va para poder medirlo. Porque si tú no vas a tener la capacidad operativa o logística de controlar a las empresas de franquicia que han abierto, va a pasar lo que tú dices, ¿no? Voy a dejar a libre albedrío a las franquicias y poco a poco, por ahorrar, van a dejar de aplicar los procesos de calidad que se tienen establecidos en el contrato, ¿no? Como por ejemplo que el pollo no puede bajar de determinado tamaño, de peso, claro, el sabor, la receta tiene que ser la receta original de la empresa que te la dan y te la habilitan para simplemente utilizar eso. Yo te mando los insumos, o sea, te doy la franquicia pero yo te vendo los insumos, también pasa, puede estar asociado a ello. Una de las condiciones para adquirir la franquicia puede ser que la empresa te diga, perfecto, te doy la franquicia, pero el 80% de los insumos yo te los vendo. Y tienes que aceptar eso porque son las condiciones de la franquicia, porque si no, vas a trabajar con insumos distintos que van a hacer que la marca ya no sea la marca. KFC Lima va a estar distinto al KFC Tacna, etc., ¿no? O Estados Unidos, como tú dices, ¿no? Entonces,
va a depender de las condiciones de la venta de la franquicia, ¿no? ¿Qué características le pongan? Normalmente siempre están atados a que la venta de insumos los haga la misma empresa principal, ¿no? ¿No? Si tú no quieres, simplemente optarán por otra empresa que quiera comprar la franquicia que sí quiera cumplir las condiciones de tu insumo. Esas están las condiciones. Y si en algún momento tú le haces una mala jugada a la empresa principal y empiezas, no sé, pues a comprarle solamente una parte, pongamos, ¿no? Del 100% de lo que tienes que comprar, te empiezas a comprar solamente el 60%. Y por ahorrar, el otro 40% lo compras en tu ciudad, por ejemplo. Y cambias la receta, ¿no? Entonces, allí también, si eso lo descubren, eso también es una infracción al contrato, ¿no? Porque el contrato dice que el 100% de los insumos que tú utilices te los vendo yo. Y si tú me compras solo el 60 y el otro 40 te lo vendes más barato en tu ciudad y es parecido, vas a encontrar que el sabor es distinto. Basta la denuncia de un solo cliente, por eso la empresa principal trabaja mucho con el monitoreo de redes sociales, por ejemplo, a ver qué está pasando con su marca. Hoy en día la verificación de redes sociales trabaja mucho con lo que son las emociones, es decir, no solo por la película, sino que tienen algoritmos hoy en día donde tú puedes determinar, como área de marketing principal, saber cómo están las emociones vinculadas a tu marca a nivel mundial. Así como lo que se hacía en Twitter con el tema del hashtag, con el tema de la tendencia, si estaba en tendencia o no, determinado tema, podías saber. Hoy en día hay herramientas mucho más modernas para saber si hay un sentimiento de enfado respecto a tu marca, en qué lugar geográfico del país, de la ciudad, del mundo. Los propios colores también. Los colores, ¿no? En fin, o sea, ya las empresas que venden su franquicia hoy en día tienen que tener esos procesos también de monitoreo, de publicidad fuertes para saber qué pasa con su marca en cualquier parte del mundo. Si ves que algo está funcionando mal, emitirán algún documento de recomendación o dándole un plazo para que subsane, y si ya continúa con eso, darán por resuelto el contrato de franquicia automáticamente. Sí. En el caso de aquí, Ajá. Es una franquicia también, claro. ellos hacen encuestas cada mes sobre son para Ajá. Ya, de tanda. Claro, porque las empresas que compran las franquicias, antes que la sede principal los sancione o los observe o los recomiende, ellos tienen que, para que no les quiten la franquicia, porque perderían mucho dinero en penalidades y todo, tienen que ser los principales vigilantes de que estén cumpliéndose los procesos conforme establece la empresa principal. Entiendo que para eso son las encuestas de calidad que hacen ellos mismos, ¿no? Como tú dices, la encuesta la está haciendo la misma franquicia, no lo está haciendo Bembos Lima, ¿no? Entonces eso ayuda para saber si Bembos está cumpliendo un poco los estándares de Bembos o no, y si el consumidor está satisfecho o no. ¿Por qué? Porque los que Bembos Lima, o no sé, la sede principal, hace una evaluación de todas sus franquicias y va midiendo en colores cuál es la franquicia que mejor se pega al proceso de calidad establecido por la sede principal o por la empresa principal, ¿no? Si hay una empresa que ya está en rojo permanentemente, ya tendrán que sancionarlo, recomendarlo, dar un plazo para, como les decía, para que vaya mejorando. Si no, dar por resuelto el contrato y le dan a otro que pueda cumplir como lo establecido. Hay mucho control ahí. Doctor, entonces se puede considerar franquicia a una franquicia que se desarrolla únicamente en un país. Lo digo por Bembos, porque no estoy seguro si es que tal vez exista en... Tú puedes tener una franquicia, tú tienes una tienda de ropa acá en, no sé, de moda, Tacna, puede abrir franquicias de alguien que quiera comprar. La Ibérica tiene franquicias en Tacna, ¿no? Que es de Arequipeña, ¿no? O sea, la geografía o el volumen de tu empresa, no solo las empresas grandes pueden abrir franquicias. Una empresa mediana o pequeña puede abrir franquicias. Lógicamente, ahora, yo les preguntaba hace un momento, okay, esos son los riesgos de que te vaya mal. Pero ahora, un riesgo económico, o más que un riesgo, una oportunidad perdida, ¿cuándo podría ser en una franquicia versus sucursal? Cuando la franquicia le va mejor que la empresa principal. Ahí sería una oportunidad perdida, ¿no? Porque ahí, ¿qué hubiese sido mejor? Abrir una sucursal. ¿Puede dar un ejemplo? Sí, yo decido abrir franquicia y no decido abrir sucursal. Y abro la franquicia. El
que compra la franquicia cumple con todo, le va bien, hace un buen estudio de mercado y va a un lugar donde quizás era súper rentable abrirlo. Y le va tan bien que el dueño de la empresa o el dueño de la marca decide, oye, a mi franquicia de Tacna le va mejor que a mí en otra ciudad. Y en ciudad donde tiene sucursal, porque hay sucursales y franquicias. Entonces, decir, oye, si le firmé contrato por un año, hubiese sido mejor abrir una sucursal y no vender mi franquicia. Porque si yo abría una sucursal, el 100% de los ingresos iban a ser para la marca principal. En cambio, al abrir una franquicia, los ingresos son para el dueño de la franquicia. Lo que tú percibes es un costo mensual, una renta por la franquicia, y en algunos casos también parte de la producción. Va a depender mucho de las condiciones. Pero obviamente, siempre, o sea, si supongamos que es la plaza donde funciona, es una plaza top, ¿tú qué preferirías? ¿Que sea una franquicia o que sea una sucursal? Tú eres el dueño de la marca. Supongamos que en Tacna ese servicio, ese producto funciona a la perfección y después de un año tienes la posibilidad de elegir. ¿Tú qué decidirías? ¿Que sea una franquicia o que sea una sucursal? Una sucursal. Claro. Puede pasar eso también, ¿no? Hay momentos en que las empresas no conocen cómo les va a ir y no quieren asumir ese riesgo y lo hacen vía franquicia. Cuando ya ven después de algunos años que la venta es buena y que les va muy bien, deciden probablemente ya no renovar la franquicia y abrir una sucursal, ¿no? Como por ejemplo pasa con iOS, con Apple, ¿no? O con empresas de este tipo, ¿no? O sea, abren primero franquicia, hay alguien que quiera traer, no sé, eShop, por ejemplo, ¿no? Que es una tienda de Apple, es una franquicia que le compra a Apple sus productos, ¿no? Y tiene varios lugares. Son productos originales que te vende Apple, pero es una franquicia que puede estar en Arequipa, en un centro comercial, en Plaza Bea o en diferentes lugares. Y vende, y después Apple se da cuenta de que esa franquicia le va a recontra bien. Entonces, ¿qué hace Apple? Cuando ya pasa un tiempo, capaz le puede decir, ¿sabes qué? Ya no te renuevo el contrato de franquicia porque yo voy a abrir mi sucursal. Y Apple abre sucursal acá, y obviamente ya los ingresos ya no van a ser para el franquiciado, sino directamente para Apple. O sea, esa es la evaluación que siempre se hace. Por eso los contratos se firman por determinados tiempos, ¿no? Tienen temporalidades, ¿no? Ahora, también el riesgo tuyo es que tú abras esa marca con la franquicia que has comprado en determinado lugar donde no existía, la trabajes, le pagues publicidad, le vaya también engrandezcas esa marca en tu ciudad y luego venga la marca principal y te diga, no te renuevo, ahora abro yo, ¿no? Una sucursal. Ese es un riesgo también. Por eso que a veces los que abren franquicias no solamente abren una, ¿no? Puede ser que su negocio se dediquen a eso y tengan varias marcas, varias franquicias de varias marcas. Doctor, entonces, ¿por qué declinarse? ¿No? Porque siempre va a existir esa desproporción, no solamente influye la declinación, puede influir hasta, no sé, la tierra, ¿no? La exportación de productos de oliva en Tacna. Ajá. Y las marcas se muerden las uñas porque saben que por lo menos este tiempo ha sido duro, ¿no? El clima, la tierra, son varios factores. Y hay que recomendarías, por ejemplo, en ese caso. ¿Qué recomendaría yo? O sea, ¿qué considerarías? Porque claro, ahí es un riesgo que se tiene compartido, ¿no? Pero más bien para que compra la franquicia, ¿no? O sea, hablando de franquicias, ¿no? Porque el que compra la franquicia es el que asume casi todo el riesgo comercial de que no te vaya bien. El dueño de la marca percibe mensualmente una renta por la franquicia, ¿no? Pero no, el riesgo lo asume el que compra la franquicia, ¿no? Por eso te digo, ¿no? O sea, la diferencia ahí va a ser de que cuando tú abres franquicias, el riesgo económico de que no te vaya bien no lo asumes tú, lo asume el otro. Pero si te va bien, hay una oportunidad perdida, ¿no? Porque hubiese sido mejor que hubiese abierto sucursal y no franquicia. Pero bueno, finalmente puedes probar, ¿no? Los primeros años franquicia y de ahí vas evaluando y de ahí ya decides no renovar franquicia y abrir sucursal, ¿no? Porque abrir una sucursal de la noche a la mañana, imagínate, alquiler, comprar, terreno, infraestructura, publicidad, es caro, ¿no? Entonces, hoy las empresas modernas casi ya no, bien difícil que Coca-Cola mañana abra una sucursal en el Perú, ¿no? O sea, directamente, o en Tacna, ¿no? Ellos prefieren tener las sucursales en Estados Unidos y vender franquicias en todo el mundo, ¿no? Y el país que quiera tener Coca-Cola, comprar la franquicia, porque ya tienen la posibilidad de hacerlo, te pueden dar ese lujo por lo que significa su marca, ¿no? Pero una empresa nueva, ¿cómo haces?
o abres sucursal primero con la tuya, ¿no? Porque nadie quiere comprar la franquicia porque nadie te conoce, ¿no? Entonces, si nadie te compra la franquicia, ¿qué te queda abrir tu sucursal si quieres entrar a un lugar? O sea, son muchos factores que van a depender de cuál decisión tomar, ¿no? Pero las decisiones no son eternas. Esto es muy dinámico. Hoy puedes abrir franquicia, evaluar y después abrir sucursal o viceversa. O sea, como te digo, hay empresas que les ha ido muy bien abriendo sucursales y nunca abrieron franquicias, ¿no? Y ellos son dueños porque ellos pueden controlar todo. Pueden saber cómo se vende su producto. Hay empresas que dicen, no, yo no abro franquicia, porque si la abro corro el riesgo que mi producto se distorsione, porque yo no voy a poder estar detrás del que compra la franquicia y qué tal si no la hace bien, ¿no? Son personas muy curiosas, va a depender mucho. Pero si quieres expandirte al mundo y tu marca ya suena, puedes abrir franquicia. Cuarto contrato. Ya hemos hablado de factoring, hemos hablado de leasing, hemos hablado de franquicia. Ya, esta dejamos para el final. Fideicomiso. A ver, lo vimos muy rápido. ¿De qué trata el fideicomiso? Tú asumes ahí en el fideicomiso, tú das parte de tu economía, como por ejemplo un bien, como por ejemplo dinero, y tú obtienes acciones de esa empresa por mientras dure la devolución de ese dinero. Es decir, viene el Banco Mundial y decide otorgar en fideicomiso 1.000 millones de dólares a BCP, por ejemplo. Entonces, Banco Mundial le da un fideicomiso hasta por 1.000 millones de dólares del BCP para fortalecer su patrimonio. Y el BCP fortalece su patrimonio y trabaja con ese dinero por el tiempo que dure el fideicomiso, por ejemplo 6 años. Y con ese dinero le sirve para generar más ingresos. Y al final es un préstamo dinero, porque le tiene que devolver al Banco Mundial el dinero. Pero no es un préstamo simplemente a carta blanca, porque el Banco Mundial se incorpora al accionariado del BCP. Es decir, el Banco Mundial se vuelve accionista del BCP por el tiempo que dure el fideicomiso. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, en la época del presidente Sagasti salió un decreto supremo en la cual se autorizó a la cooperación por financiamiento del desarrollo, COFIDE, no se vayan porque estamos hablando de temas de examen, le autorizar a COFIDE poder financiar a cajas municipales, por ejemplo. Y COFIDE lo que hizo fue abrir el accionariado y decirle ya, te doy 1.000 millones de soles a la caja Piura, por ejemplo, o Sullana, y tú me devuelves esta plata en 6 años. Pero durante esos 6 años, yo me vuelvo accionista tuyo, minoritario. ¿Ok? Y voy a controlar, y tengo también asientos en el directorio. Formo parte de la Junta General de Accionistas y formo parte también del directorio con dos asientos más, para revisar cómo estás haciendo tu gestión. Y en 6 años tú me terminas de devolver ese préstamo que te he dado. Y en 6 años yo ya dejo de ser accionista de tu empresa. Me vuelvo regreso a mis funciones normales. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué significa entonces el contrato de fideicomiso? Es un contrato en el cual una empresa o una entidad otorga en calidad de préstamo un bien en efectivo o un bien inmueble por un determinado tiempo, con la condición que se devuelva en efectivo dicho monto y con la característica que forma parte del accionariado de esa empresa durante el tiempo que dure dicho préstamo. ¿Ok? Entonces, es un préstamo el fideicomiso, con la característica que no es un préstamo desentendido, sino que es un préstamo con el hecho de que tú te incorporas a ser accionista de la empresa. O sea, te vuelves parte de la empresa durante el tiempo que dure dicho préstamo para garantizar que te paguen. ¿Para qué pasa esto? Porque ¿qué pasa si da el dinero y la empresa no le va bien y quiebra? Entonces, el estar presente en el accionariado de la empresa asegura de que el dueño del dinero esté cuidando su dinero y mirando qué es lo que pasa, para asegurar que le paguen. Pasados los 6 años, la empresa que tenía el 100% de acciones y que las perdió durante 6 años porque ya solo tenía el 90%
porque el otro 10% lo tuvo la empresa fideicomitante, entonces recuperas el 100% cuando pasan los 6 años y cuando termina de pagarle el dinero. Es una modalidad que hoy se aplica. Muchas de las cajas municipales han firmado contratos de fideicomiso con el Estado. Están embargadas por 6 años hasta terminar de pagar esos créditos. ¿En qué beneficia a la entidad? Que tienes dinero fresco, que nadie no más te prestaría si no es el Estado. Con ese dinero puedes invertirlo en la empresa para hacerla más grande, ¿no? Es una manera de invertir. El Estado, ¿qué se asegura? Tiene acciones. Si es que algo pasa, ellos no pierden, ¿no? Finalmente tiene el 10% de las acciones, que se van a traducir en patrimonio, etc., ¿no? Entonces, definitivamente tienen cómo asegurar, y tienen una carta fianza que está asociada también. O sea, por todos lados la empresa que da el dinero se asegura, ¿no? En este caso el Estado. Ese es un contrato de fideicomiso. Es un poquito más complejo, no es muy usual. Pasa normalmente con entidades que tienen problemas económicos, ¿no? Y que necesitan de alguna manera un apoyo, que puede ser privado o del Estado, ¿no? No necesariamente. El contrato de fideicomiso lo puede firmar también de privado a privado o de Estado a privado. En este caso, el ejemplo que les puse es de Estado a privado. Pero podría ser también que mañana, no sé, pues el Banco Shanghai de China firme un contrato de fideicomiso con Interbank y fortalezca Interbank inyectándole $1.000 millones para poder abrir Interbank en otros países, por ejemplo, ¿no? Y se firma un contrato de fideicomiso. Pero durante los 6 o 8 años o 10 años que dure el contrato, Shanghai forma parte de la accionaria de Interbank. Es ya una decisión a mayor escala, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Que la tasa de interés es menor a la que tú obtuvieras si te dan un préstamo en la calle. Si obtienes a alguien que te preste el dinero y solamente es un préstamo de dinero, obviamente la tasa es mucho mayor que la que se hace a través de fideicomiso. ¿Sí? ¿La tienen? Ok, vamos con el penúltimo. Contrato de know-how. ¿Cuál es? Contrato de know-how, ¿eh? ¿Qué significa saber cómo? Es la posibilidad de que tu secreto industrial o comercial, como empresa que ha sabido ganarte un prestigio a nivel mundial o a nivel nacional o a nivel local o a nivel regional, no importa el ámbito de acción, permita poder hacerte especial o diferente en alguna condición específica de tu producción o de tu procesamiento. Tienes algo que todos quisieran pero no lo tienen respecto a tu empresa. Haces los pollos a la brasa de la mejor manera que todos quisieran tener. No es solamente, cuando hablamos de know-how, no hablamos de toda una producción. Podemos hablar que, por ejemplo, el know-how del ají del pollo pechugón, por ejemplo. No hablamos del pollo, solamente estamos hablando del ají. Entonces, tú puedes hacer que ese mismo ají se comercialice en otras empresas del mismo tipo, ¿ok? O, por ejemplo, el know-how de una empresa de servicios, no sé, por ejemplo, Emiratos Airlines, ¿no? Airlines que tiene uno de los mejores servicios a nivel, o Turkish Airlines, que tiene uno de los mejores servicios también de aeronáutica a nivel internacional. Ya, supongamos que ellos tengan procesos muy bien definidos y muy enriquecedores respecto a cómo es una experiencia de viaje en los aviones. Estamos hablando, por ejemplo, del tamaño de los asientos, podríamos estar hablando de los uniformes que utilizan, de los ambientadores que utilizan en sus vuelos, del nivel de presión que ellos aplican, que obviamente tienen que estar dentro de los estándares internacionales, de los colores que utilizan para su indumentaria o para la confección de sus fundas para los asientos de los aviones, o el tipo de break que te dan durante los vuelos, etc. O sea, cualquier cosa que te pueda hacer diferente, que consideres que alguien más lo quiere pero no lo tiene. ¿Ya? Si tú tienes ese secreto industrial, sea de una fabricación o de un servicio, tú puedes firmar un contrato de know-how, en la cual quieres que ese secreto pueda generarte más ganancia y no tienes la plata quizás para poder abrir sucursales en otras partes. Entonces firmas un contrato de know-how para que una empresa más grande pueda administrar tu secreto industrial durante determinados años.
con la contraprestación de recibir parte del volumen de la producción, de las ganancias o de las ventas que se realicen. Entonces, haces que tu producto específico pueda llegar al mundo, pero no hablamos de todos los productos de la empresa, hablamos de un producto. Si la empresa tiene 15 productos en su catálogo, hablamos de uno de ellos, ¿ok? Y permite de esa manera, no sé, por ponerles un ejemplo, el caso no sé, algo que una empresa haga bien y que no haya otro que lo haga como tal. ¿Cuál podría ser? A ver. Podríamos estar hablando, a ver, no sé, por ponerles un ejemplo. KFC, otra vez con los pollos, decide que un nuevo producto, o sea, tiene, supongamos, 5 tipos de combos, ¿no? O 6 o 10 tipos de combos. Ya, KFC decide generar un nuevo tipo de combo, un combo número 11, con el pollo de sabor de casa, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿ya? Por ponerle un nombre. Y decide que se utilice la fabricación del pollo, que es el pollo pechugón. Y pollo pechugón firma un contrato de know-how con KFC para poder formar parte de su catálogo de combos, ¿ok? Y pollo pechugón contrata con KFC y le da la fórmula de uso de la fabricación de los secretos industriales para que el pollo salga como sale, por ejemplo, ¿no? Y KFC administra eso y hace que en todas las sucursales o franquicias que tenga KFC se pueda optar por ese combo número 11. Pero quizás no lo va a abrir en todas las sucursales, solamente lo va a abrir en 4 de las 20 sucursales que pueda tener. Por eso que hay algunos productos que ustedes no lo encuentran en todas las tiendas, ¿ok? Lo ven quizás por internet o lo ven quizás en determinados lugares, pero ya, por ejemplo, para probar solamente lo abren en Tacna, en Lima y en Arequipa, por ejemplo. Y el combo número 11, que es con pollo pechugón, que es un contrato de know-how que firma con pollo pechugón, solo está disponible en esas tiendas, ¿ok? Y lo que se genere en ventas por la venta de ese combo número 11, pollo pechugón percibe parte de los ingresos, ¿ok? ¿Y qué hizo? Logró una gran hazaña, logró sacar sus ganancias no solamente de lo que venden sus 200 de Tacna, sino que también va a poder tener ingresos de otras partes del Perú, ¿no? O del mundo quizás, va a depender. Y tú vendes tu fórmula secreta por un determinado tiempo. Pasado ese periodo de tiempo, la empresa que compró o que contrató contigo a través de un contrato de know-how ya no tiene autorización para seguir utilizando esa fórmula. Es decir, si quiere mantener el combo número 11 fuera después de que el contrato acabe, ya no puede. Y si lo hace, Pollo Pechugón puede demandarlo y pedirle una indemnización por daños y perjuicios, o hay una penalidad de arbitraje. Entonces, de esa manera, has logrado firmar un contrato que permita poder llevar tu producto a otro lado a través de la fórmula de fabricación. Normalmente hablamos de temas industriales, ¿no? De fabricación en masa, ¿no? También puede pasar con servicios, ¿sabes? El know-how no está orientado solamente a producción, también pueden ser servicios. Cuando, por ejemplo, Turkish le venda a LATAM Perú o a LATAM Chile, no sé, todo el proceso de boarding de aviones, solamente el boarding, ¿ya? El check-in inicial. No le vende el proceso de post-check-in, no le vende el proceso, porque también en las empresas de aeronáutica hay procesos. Normalmente uno puede agarrar, subirse, hacer su cola, pasar por el check-in, subirse a un avión, volar y llegar al otro lado. Pero en todo ese proceso pueden haber 15 procesos en el camino. Por eso que no sé si ustedes han visto cuando después que hacen un vuelo les llega una encuesta de satisfacción y les hacen un montón de preguntas respecto a cómo fue tu experiencia antes de abordar, cómo fue tu experiencia en el avión, cómo fue tu experiencia al bajar del avión, cómo fue tu experiencia al recoger tu maleta, cómo fue tu experiencia posterior al vuelo, qué sé yo, ¿no? Porque todos esos procesos son evaluados. Entonces, una empresa de aviación puede adquirir el know-how a través de un contrato de know-how
con Turkish Airlines para que Turkish Airlines le proporcione a LATAM todos los secretos industriales vinculados a su proceso de abordaje. Porque quizás en su encuesta de satisfacción, LATAM ha identificado que su proceso de abordaje es el peor que tiene, supongamos. Solo el de abordaje, no hablamos del de vuelo. Entonces, ¿cómo mejoro o enriquezco mi proceso de abordaje? O lo hago yo como LATAM, que me puede costar primero hacer un diagnóstico, hacer todo un proceso, no sé, pues comprar nueva tecnología, qué sé yo, o bien lo subcontrato, pero no es que, o sea, hay que diferenciar. Una cosa es subcontratar a través de un proveedor que me haga ese trabajo, y otra cosa es firmar un contrato de know-how para que sea la propia empresa LATAM la que brinde el servicio una vez que se ha juntado. En todo caso no hablamos de absorción y de fusión, sino que se ha asociado específicamente para fortalecer el proceso de abordaje, porque firmó un contrato de know-how con el especialista turco y él le dice: mira, mi secreto es el siguiente, tienes que hacer esto, pero yo voy a trabajar contigo, vamos a percibir ganancias juntos, tanto Turkish como LATAM, ¿ok? Por 10 años, que yo te voy a dar todo mi secreto y mi soporte para que funcione bien. Pasados los 10 años, tú ya no tienes autorización para seguir utilizando mis protocolos. Tendrás que aplicar otros protocolos distintos. ¿Pero qué ganó LATAM? Aprendizaje, experiencia. Podría hacerlo de otra manera, pero ya no exactamente igual, porque estaría vulnerando el contrato de know-how. Entonces, el contrato de know-how se aplica sin excepción en cualquier tipo de empresa. ¿Sí? Cualquiera que considere que tienes un secreto para hacer algo bueno, distinto, que otros no lo hacen, y alguien que quiera, porque tú puedes decir: yo tengo el know-how para hacer la mejor papa rellena, pero nadie lo sabe, ¿no? Y nadie va a querer firmar contigo porque no te conocen. O sea, la transferencia de conocimiento, básicamente. Es transferencia de conocimiento. ¿Y el riesgo, entonces, para eso? ¿El riesgo para quién? ¿O cómo? El riesgo para la empresa, ¿no? ¿Cuál de las dos? ¿La que vende el know-how o la que compra el know-how? La que lo vende, ¿no? Porque, por ejemplo, el riesgo a que... Yo me quedo más con lo que mencionaron acá, empecé, pues, pechugón, entonces la receta en malas manos. En malas manos puede hacer que al final tu receta ya no sea tuya, nada más. Exacto, existe un riesgo. Es que, ¿quiénes deciden? Porque como ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, va a depender de lo que quieras, ¿no? ¿O qué quieres? ¿O abrir una sucursal? ¿O abrir una franquicia? ¿O qué más? ¿O firmar un contrato de know-how? ¿O firmar un contrato de... el último, ¿cómo se llama? Joint venture. Ahorita lo vamos a ver. Depende de la empresa. ¿Quiénes firman, por ejemplo, contrato de know-how? Aquel que tiene la fórmula mágica para hacer algo bueno que todo el mundo lo quiere, pero no tiene la plata para poder continuar, o abrirlo al mundo, o abrirlo al resto del país o de la región. Por ejemplo, que Pechugón esté a punto de quebrar, supongamos, que no es el caso, pero supongamos que pueda ser. ¿Qué hace Pechugón para no morir? Hace un contrato de know-how y se reactiva con alguien que tenga el mismo rubro, ¿no? Que le permita poder reactivarse y que le permita poder continuar. Entonces, hay cosas que se hacen muy bien en el Perú y que a veces no hay la plata para invertir más, pero tienes la receta mágica de algo que todo el mundo le gusta, pero no tienes el dinero para poder hacerlo. ¿Qué haces? Firmas un contrato de know-how. No es que vendas tu empresa, porque ojo, el contrato de know-how no es una fusión, no es un proceso de transformación empresarial. Cuando hablamos de transformación empresarial, hablamos de fusión, absorción y... ¿la otra cuál era? Fusión, absorción, el más grande come el más chico, y la otra es escisión. Cuando decides que una empresa es una, lo dicen dos, ¿no? Esos son procesos de transformación empresarial. Y a esos son ya decisiones mucho más drásticas, ¿no? Pollo Pechugón podría tomar varias decisiones si está en un proceso de quiebra. Una es fusionarse con otra. Al fusionarse con otra, dos empresas se convierten en una, ¿no? Otra es escisionarse. Es muy grande para poder sobrevivir, me parto en dos. Una que venda pollo y una que venda papas.
Están en el mismo local, pero son empresas distintas. ¿Correcto? Tributariamente quizás les convenga, no lo sé. Otra es que alguien lo absorba. KFC absorbe a Pechugón, ¿no? O Pechugón absorbe a otros más chicos, si es que la condición es mejor. O sea, ahí estamos hablando de reorganización empresarial, transformación empresarial, fusión, fisión y explosión. Lo que nosotros estamos comentando no tiene nada que ver con eso. Lo que estamos hablando son de contratos modernos, que se firman por una temporalidad. En la transformación puede ser para toda la vida, no hay vuelta atrás. Entonces, yo no quiero llegar a eso, lo que quiero hacer es un contrato para poder sacar adelante un tiempo. Doctor, dos casos, ¿no? Ajá. En el caso de la corporación Hyundai, bueno, ahí pasó, no sé, me parece a mí que fue un no porque se vendió la receta, ¿no? De la pelea que hubo entre el Coca-Cola y Coca-Cola, se vendió la receta de Coca-Cola a la corporación Coca-Cola. Lo que conserva la corporación Hyundai es ya únicamente toda la planta de embotellamiento, ¿no? O sea, todo lo que son envases, el embotellamiento ya se queda en línea. Pero sin embargo, Blin que no fue. ¿Por qué? Porque de esta pelea, Blin ya no podía competir con Corporación Coca-Cola. Pero desde ahí no le queda otra más que vender. Ojo, está bien lo que dices, pero precisamente no hablaríamos de vender el know-how, ¿ok? Hablamos de firmar un contrato de know-how con una temporalidad. Tú puedes firmar un contrato de know-how por 50 años, ¿ok? Pero no estás entrando a un proceso de reorganización empresarial, ¿eh? Cuando hablamos de reorganización empresarial es que Coca-Cola te absorbió y dejaste de ser Lindley, ¿ok? En este caso hablamos de un contrato de know-how que puede durar 50 años. Terminado el contrato de know-how, Coca-Cola ya no tendrá los derechos respecto al uso de la fórmula secreta de esta empresa, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta ahí que a veces que ya Coca-Cola se compró Inca-Cola. No. Han firmado un contrato de know-how, pero Inca-Cola sigue existiendo, la operación Lindley sigue existiendo. Terminado el contrato de know-how, Inca-Cola otra vez recobrará los derechos absolutos del uso de su fórmula y podrá operar en ese momento con Coca-Cola o sin Coca-Cola. Eso se va a tener que determinar, pero hay que ver bien que en este caso específico es un contrato de know-how. Entonces, si no queremos entrar en la organización empresarial, entonces primero veamos la posibilidad de firmar contratos de este tipo, ¿no? Porque cuando se firman estos contratos, la estructura empresarial no cambia. Los accionistas siguen siendo los mismos, los socios el directorio sigue siendo los mismos, los gerentes siguen siendo los mismos. Cuando tú hablas de reestructuración empresarial, absorción, fusión y fisión, es probable que ya los socios sean diferentes, que los gerentes sean otros, o sea, ya hablamos de un cambio total. ¿Este contrato puede ayudar a salvar a la empresa antes de morir? Sí, sobre todo el de know-how, porque te va a dar un respiro para que alguien más invierta utilizando esa fórmula de lo que tú sabes hacer muy bien y que a todo el mundo le gusta, pero no tienes la plata para seguir haciéndolo, ¿no? Know-how. ¿Claro? Franquicia. Puede abrir franquicia, puede abrir sucursal, no. Entonces te va a depender de la empresa. ¿Sabes qué? Yo, como empresa, no estoy en quiebra, no estoy mal, es más, estoy en un proceso de crecimiento. Quiero expandirme. ¿Qué decisión tomo? ¿Qué evalúo? Si abro sucursal o si abro franquicias, ¿no? Ok. Entonces, no, esta empresa está en un proceso de declive. Entonces, ¿cómo hago para conservarme? O firmo un contrato de know-how respecto a eso. Ahora, el último, con eso nos vamos. Contrato de joint venture. Eso le va a servir para toda la vida, así que tomen nota. O sea, todo lo que estamos hablando hoy día. Contrato de joint venture. Entonces, el contrato de know-how para sus compañeros le va a permitir a la empresa que está a punto de ya desaparecer, preservar el secreto de lo que hace para que alguien más invierta por ellos y ellos recuperen parte de la producción, ¿no? Entonces, muchas empresas firman contratos de know-how porque hacen algo bueno, pero no tienen plata para seguir expandiéndose. Y el contrato de joint venture, ¿cuál es? A ver. Exactamente. Dos empresas que hacen bien las cosas deciden
no asociarse, porque no estamos hablando de una fusión, deciden firmar un contrato de joint venture para sacar un producto que sea una mezcla de los dos. ¿Ok? Y que ese producto pueda generar los ingresos que vaya a generar. Mientras dure la existencia del producto, se mantendrá ese contrato de joint venture. Ejemplos de joint venture en el mundo, a ver. Joint venture. Las empresas Chinas. Como por ejemplo, ¿cuál con cuál? Nissan con Dongfeng, que es una empresa china. Se juntan para sacar un carro que tenga qué características. Con la motorización de Nissan. Con la motorización de Nissan, correcto. Y es por ese carro. No es que Nissan se juntó, se fusionó con esta empresa. Solo firmaron un contrato para sacar este carro. Versión 2024. ¿Ok? Nissan seguirá siendo Nissan, fabricando lo que le corresponde a Nissan. Y la otra empresa que indica su compañero seguirá siendo la empresa que seguirá siendo. Pero respecto a este carro que lo han sacado entre los dos, los ingresos son compartidos. Solo respecto a ese producto. A ver, otro ejemplo. Leica con Xiaomi. Empresas distintas que deciden sacar un producto específico, el Xiaomi modelo tanto, versión tanto. Lo sacan. Pueden sacar 1, 2, 3, 4, 5 productos, eso no importa. Pero ambas son empresas diferentes. Ambas tienen su propia estructura. Pero lo que corresponda a ese producto, los ingresos son compartidos. Dependiendo, ¿no? A veces más para uno, más para otro, dependiendo de lo que haya aportado cada uno. Y de esta manera, a través de contratos de joint venture, podemos tener productos mucho más eficientes. Porque no todos son buenos para todo. Hay empresas que son muy buenas para celulares y hay otras empresas que son muy buenas para videojuegos o para música. Un caso de los años 90, a ver, donde se juntaron dos empresas muy buenas, una en celulares y otra en música, y sacaron un modelo Sony Ericsson, tal cual. No es que se creó una nueva empresa, sigue existiendo Sony por un lado y Ericsson por otro lado. Sacaron un celular modelo Sony Ericsson, o claro, era marca o modelo. Bueno, marca o modelo Sony Ericsson, pero sigue siendo Sony por su lado y Ericsson por otro lado. Ya después Ericsson quebró y bueno, es otro tema, pero Sony sigue existiendo ahora. O al final Sony terminó absorbiendo a Ericsson, pero empezaron con un contrato de joint venture, donde se crearon, como el celular se creó con la existencia de dos empresas diferentes, que al final le fue tan bien a uno y a otro no tanto, que decidió vender sus acciones y finalmente los absorbieron, ¿no? Pero el proceso de absorción o de fusión de decisión normalmente es posterior a la firma de un contrato de know-how o de joint venture, ¿verdad? Porque como que el contrato de know-how obviamente te permite probar cómo te va, y depende de eso ya tú decidirás. Capaz te fortaleces y vuelves a ser tú mismo, o capaz no tanto y al final terminan absorbiendo. Entonces, siempre la reorganización empresarial es una decisión mucho más drástica que la posibilidad de firmar un contrato de ese tipo. Puedes firmar un contrato de joint venture solamente para sacar Apple con Nintendo, firman un contrato de joint venture para sacar el primer iPhone 2025 con la mejor característica para videojuegos, porque tiene la tecnología de Nintendo versus con la tecnología de Apple. Entonces sacan un celular especial. Pero el contrato de joint venture se firma solamente para la fabricación de este producto y solamente respecto a los ingresos de ese producto. No es que todos los ingresos de Apple y todos los ingresos de Nintendo se vayan a repartir entre todos, no. Cada quien mantiene su independencia. Solo lo que pasa respecto a ese producto sí se reparte de acuerdo al porcentaje pactado en el contrato de joint venture. ¿Sí? Es una manera de poder sacar innovación. ¿Quiénes firman los contratos de joint venture? Las fábricas que quieren sacar algo nuevo, que son muy buenos en una cosa, pero no tan buenos en otra, se juntan con otro que sí lo haga para sacar el mejor producto de tal cosa, el mejor telescopio, el mejor celular que, no sé, con audio, el mejor celular con videojuegos, la mejor pelota de fútbol, donde, no sé, se junta el mejor fabricante de cueros con el mejor de tecnología deportiva, Adidas, con una empresa de cueros, no sé, y sacan una pelota especial, no sé, que haga cosas diferentes, ¿no? O que tenga ciertas características distintas. Pasa mucho, todo el día ustedes van a ver contratos de joint venture en todo el mundo, permanentemente. Es uno muy usual. O sea, parece que no, pero miren noticias permanentemente.
y logren, y otra cosa importante es que identifiquen cuándo es un contrato de joint venture, cuándo es un contrato de know-how y cuándo se han absorbido y cuándo se han fusionado, que son cosas completamente distintas. A veces mencionamos, se juntó tal o compraron a tal, pero capaz no lo han comprado. Siguen siendo lo que han hecho es firmar un contrato de know-how de joint venture, o simplemente uno es franquicia. ¿Sí? Yo creo que ya les quedó claro todo, ¿no? Y el examen es el 60% de todo lo que hemos hablado. Así que 55%, 55.3%. Entonces vamos a... Sí, la otra mitad es de lo que vamos a trabajar en contenido acá durante la unidad. Pero yo creo que es importante que identifiquen bien esto, las diapositivas que están publicadas.